El Ministerio de Educación anunció que a fines de este año se va a llevar a cabo la prueba CIMSE, que va a tener carácter de diagnóstico y sin consecuencias para las escuelas. Los contenidos a evaluar serán ajustados al currículum priorizado por el Mineduc. Con ello, se va a permitir conocer la situación de cada uno de los establecimientos a nivel país, al menos ese ha sido el argumento de la autoridad. Vamos a hablar sobre esta prueba, también sus modificaciones para este año. Nos acompaña Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la UDP y ex jefe de Educación General del Mineduc. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Hola Carla, buenos días. Gracias por la invitación a ustedes. A ver, lo primero, ¿corresponde, es pertinente, está bien o no que se aplique el CIMSE este año? Se había pedido incluso desde la mesa COVID que se suspendiera para el año siguiente. Mira, yo creo que la verdad es que es una mala decisión. Es una decisión, creo yo, completamente desconectada de la realidad y la necesidad de las comunidades educativas hoy día en el país, de las familias, de los estudiantes. Básicamente porque hoy día todo el sentido común y la recomendación del mundo que trabaja en educación, de los profesores, de los directivos, del mundo de los investigadores de la educación, es poner foco en el bienestar de los estudiantes, ¿verdad? Su salud mental, su salud socioemocional, ¿verdad? Sus condiciones socioemocionales, y la verdad es que todo lo que sabemos es que las evaluaciones estandarizadas aportan poco, la verdad, justamente a ese objetivo, ¿verdad? Más bien presionan a las comunidades, más en un país como el nuestro que tiene muchísimas consecuencias asociadas al CIMSS. Entonces yo creo que en términos generales es una mala decisión que creo, como te digo, que está súper poco conectada con lo que hoy día está pasando en Gonzalo. el país y además desconectada con las decisiones que se están tomando en otros países. Carla, la mayoría de los países que tienen evaluaciones estandarizadas nacionales las está suspendiendo, está tomando decisiones en esa línea. En ese sentido me parece a mí que no va esto en la dirección correcta. Lo que tú dices es incluso tomando en cuenta el argumento de la autoridad que dice que va a ser solo una prueba de diagnóstico y sin consecuencia para los establecimientos, incluso si así fuera, ¿para ti no se justifica la medición a través del CIMSE? Lo que pasa es que el gobierno no ha aclarado todavía a qué se refiere cuando habla de que la prueba no tendría consecuencias, porque en Chile, Carla, el CIMSE es uno de los países donde más consecuencias tienen las evaluaciones. Se clasifica públicamente la escuela, los resultados son públicos para las familias, se puede cerrar una escuela si no lo hace bien, entre comillas, en el resultado del CIMSE, se entregan incentivos a los profesores y directivos a partir de esto. O sea, me parece que si efectivamente no va a haber consecuencias, el gobierno tendría que presentar un conjunto de proyectos de ley para ajustar las normativas en Chile, y yo me temo que esto más bien ha sido un anuncio que no tiene esa preparación y bueno, habrá que ver entonces si es que efectivamente hay voluntad de modificar esas consecuencias, ojalá no solo para ahora, sino para después. Ahora, yo aún así creo que eliminando incluso esas consecuencias, Carla, las consecuencias más fundamentales que hoy día establece nuestra legislación, lo cierto es que la aplicación de una prueba estandarizada va a ocupar un tiempo, en mi opinión, completamente innecesario, ¿verdad? En un momento en el que lo que requerimos, por ejemplo, es poner mucho más énfasis en el cuidado de los estudiantes. El propio gobierno dijo, a partir de esto que fueron las vacaciones forzadas, ¿verdad? Que, bueno, que había que volver a clases presenciales para recuperar tiempo. Bueno, el CIM se toma en segundo, cuarto y sexto, que es donde toca ahora, va a tomar 6 o 7 días, ¿se entiende? O sea, una completa distorsión respecto de lo que el sistema hoy día necesita, y por eso creo que en general todo el mundo educacional ha salido a criticar esta medida, porque no puede estar más lejos de lo que el sistema hoy día necesita, digamos, que es contención, que es calma, que es tranquilidad y que no es presión, que es lo que hacen justamente las evaluaciones estandarizadas. Sí, tú me dices que, bueno, para que no haya consecuencias se tendría que cautelar que así sea porque es una prueba con consecuencias, pero también el gobierno ha dicho que esto va a servir como un diagnóstico para saber en qué nivel están los establecimientos. Yo he escuchado a varios expertos que dicen que sería más útil desde el punto de vista diagnóstico el que cada comunidad o cada establecimiento de forma interna pudiera hacer pruebas que en el fondo dieran un diagnóstico y permitieran la nivelación de los contenidos. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Ni siquiera en términos de diagnóstico esta prueba pudiera tener utilidad. ¿La ves absolutamente inútil para eso? Yo creo que tener diagnósticos en este momento va a ser muy importante, diagnósticos profundos de la realidad de los establecimientos y los aprendizajes de los estudiantes, y también que tener estudios, como ha dicho el propio gobierno, sobre los efectos de la pandemia en los aprendizajes, también es importante. Ahora, para ninguna de esas dos cosas el CIMSE sirve, ese es el punto, porque para hacer un diagnóstico respecto de la situación de los estudiantes, primero hay que proveer muchas más herramientas a los propios colegios para que lo puedan hacer en su contexto, y además la agencia, Carla, ya anunció que además del CIMSE, imagínate la irracionalidad,
fuera de esto, además del SIM se va a realizar un diagnóstico socioemocional y el lenguaje y matemática apenas regresemos a clase, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y entonces la dimensión del diagnóstico está resuelta. Para mirar la situación de los efectos, que también me parece importante, que va a tener esta pandemia, necesariamente, creo yo, en los aprendizajes de los estudiantes, bueno, para eso se pueden hacer estudios muestrales, no hay para qué hacer ese estudio en todas las escuelas de Chile, porque esto tiene que ver justamente, el CIMSE es un estudio censal, y además habrá que hacerlo a medida que el tiempo vaya avanzando y no necesariamente a fines de este año, porque además, como tú sabes, Carla, el CIMSE se demora muchísimo en entregar los resultados a las escuelas y, por tanto, tomar decisiones pedagógicas, educativas, para quienes importan, que son los directivos, los profesores, quienes están en los colegios, la verdad es que esta herramienta no va a servir de nada. Por eso que yo creo que esto responde más bien a una cierta tosudez, creo yo, del gobierno de querer seguir adelante con esta evaluación, cuando en realidad hoy día todo lo que la evidencia nacional, internacional nos indica y la experiencia, lo que está pasando en el mundo, es que más bien debiéramos suspenderla. Yo aspiro a que efectivamente lo que está ocurriendo, esta discusión pública que se está produciendo, anime también a los actores a pronunciarse sobre esto, y al gobierno, ojalá, a tomar una decisión más sabia, creo yo, y más conectada con lo que los niños y las familias necesitan. Me cuesta entender el por qué, fíjate, porque te escucho a ti, he A mí escuchado a también, una a mí serie de también. expertos y además había una recomendación de la mesa que está viendo los temas ligados al COVID, y quienes están ahí también viendo el tema ligado a la educación habían pedido que el CIMSE se postergara durante un año, o sea, que este año no se aplicara y que se aplique el 2021. ¿Tú encuentras algún sentido, aunque sea, no sé, ideológico, o a lo mejor porque la tradición indica que hay que hacer la prueba, no sé, estoy tratando de buscarle un sentido, o que pudiera haber algún interés? Ayer el presidente del Colegio de Profesores esbozaba que detrás del CIMSE hay intereses económicos. ¿Tú ves esa posibilidad? Porque si no, ¿qué explica? Si casi todos los expertos académicos dicen que esto no procede, la propia mesa del COVID dice que no procede, que el ministerio diga que sí, que va a hacer la medición. Yo creo que tú lo decías, yo creo que hay una visión ideológica en el sentido profundo del término, que hay una visión de que las pruebas estandarizadas contribuyen a mejorar la calidad de la educación en sí misma y que son un instrumento útil para la mejora de los aprendizajes. Y lo que sabemos, Carla, de esto, no solo en Chile, sino en el mundo en general, es que no es así, ¿verdad? Las pruebas estandarizadas en general entregan información muy parcial de los aprendizajes de los estudiantes, y además en países como el nuestro tiene muchísimas consecuencias no deseadas y efectos perversos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una visión ideológica de querer seguir adelante con una evaluación que ya, como te digo, toda la experiencia nos muestra que tiene muchísimos problemas, y creo que efectivamente también pueden haber presiones de otro tipo, de los actores que están involucrados, contratos involucrados para eso, pero mira, yo en esto lo pensaba en la mañana, la verdad es que lo que uno ha escuchado de las autoridades económicas, sobre todo en nuestro país, a propósito de lo que está pasando con la crisis social que estamos viviendo, es que hay que poner prioridades, ¿verdad? Hay que poner foco. En el CIMSE se ocupan, Carla, cerca de 18.000 millones de pesos al año, 20.000 millones de pesos al año. La verdad es que bajo esa misma perspectiva, lo lógico es cuidar lo esencial, poner foco en lo esencial. Yo creo que hoy día, más que seguir pensando en esto, podríamos perfectamente invertir esos recursos y ojalá otros recursos en fortalecer la cobertura y la calidad, por ejemplo, de las canastas familiares que está entregando la JUNAE, ¿verdad? Donde ya tenemos evidencia súper dura, súper clara de lo que ya está viviendo muchísimas familias en Chile. O sea, me parece que, por eso digo y partía diciendo esto, Carlos, creo que es una medida muy desconectada de la necesidad y de la realidad de la mayoría de las familias y de la sociedad chilena hoy día, y por eso que creo que no tiene explicación, y que estas explicaciones más bien se pueden anclar en claro algunos intereses, algunas visiones, pero no es casualidad que todo el mundo educacional esté mirando con mucha distancia esta medida, y yo creo que va a tener un efecto perverso en las propias comunidades y en cómo se produce esta relación que debiera ser más virtuosa entre las autoridades, el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y la escuela. Hoy día, después de lo que pasó con las vacaciones, después de lo que pasó ahora con el CIMSE, la verdad es que uno no le puede pedir a un sistema educacional que conecte y que aspire a estar siempre como escuchando de buena forma lo que se está diciendo hoy día. Más bien va a haber creo yo, una situación de mucha resistencia a esta medida. Eso no es bueno, y eso es porque no pasa porque los actores estén equivocados, sino porque hay efectivamente una desconexión muy grande. Yo ojalá, de verdad lo digo muy sinceramente, Carla, espero que esto se resuelva, que haya una mirada más amplia, y que no solamente el gobierno se junte con los actores, sino que los escuche. Eso es distinto, ¿verdad? O sea, hasta el momento lo que se ha hecho más bien es mostrar un conjunto de reuniones, todos los actores, como tú decías, expertos, están planteando este punto, pero la verdad es que pareciera
que sí en salud se le hace caso a todo el mundo que sabe, que entiende lo que ocurre, pero en educación no. En educación todo el mundo educacional está diciendo justamente que no hay que hacer esto y se hace igual. A mí me parece un contrasentido, ojalá que se corrija pronto. Bien, vamos a ver si el gobierno da pie atrás, digamos, en esta decisión. Ayer fue bien enfático el ministro en señalar que pese a todo esto sí tiene utilidad, así que bueno, pero queda tiempo y seguramente la discusión está abierta y vamos a ver cuánto se profundiza la crisis. Gonzalo, te quiero llevar también a más allá del CIMSE, lo que está pasando con este año escolar. ¿Cuáles son las repercusiones que ves tú en el que hoy día la educación básicamente o no se está entregando en algunos casos, o se está entregando con mucha dificultad, o se está entregando también con una reproducción de brechas y como con una mirada muy global que no nos permite poner la lupa, no sé, en distintas situaciones? No todos los cursos son iguales en términos de complejidad, no todos los niños tienen el mismo nivel de madurez para poder hacer clases online. ¿Qué tan complejo es lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo aventuras tú? Mira, yo creo que efectivamente es muy difícil lo que está ocurriendo en términos de la interrupción del proceso educativo. No estábamos preparados como sociedades, tampoco como país para enfrentar esto. Pero creo, sin embargo, que ha venido haciéndose un esfuerzo importante desde todos lados para tratar de hacer lo mejor posible y no perder lo importante, que es justamente esa conexión educativa con los estudiantes. Es cierto lo que tú dices, que cuando uno apuesta demasiado, yo creo que ese fue un error inicial del gobierno, apostar demasiado por la educación a distancia en países como el nuestro. Eso tiene un tremendo riesgo de amplificar las desigualdades, y por eso que es tan importante apostar por aquellos mecanismos que permitan llegar lo más lejos posible y estableciendo como estándar aquello que logramos hacer con los estudiantes y las familias que menos tienen, ¿verdad? Que menos recursos tienen, ¿verdad? Y que menos condiciones tienen. Bueno, Gonzalo, perdón. eso Solo déjame ¿sí? preguntarte la distinción que tú estás haciendo, porque tú dices apostar demasiado por la educación a distancia reproduciendo las brechas y tú dices que hay otras formas de llegar. ¿A qué te refieres? ¿A las guías físicas, por ejemplo? La televisión, dos ejemplos, la Perfecto, televisión ya. educativa, ¿verdad? Que hasta el momento creo yo que se le ha sacado poco provecho, en el sentido de que para poder usarlo bien, el Ministerio de Educación, creo yo, debiera entregar mucha más orientación a las familias para que tú, yo y todos los papás de Chile supiéramos exactamente cómo articular, por ejemplo, eso con el texto escolar. Segundo ejemplo, el texto escolar está en la mayoría de los hogares de Chile y también hay una subutilización hoy día. Entonces creo que se pueden hacer cosas más simples, ¿verdad? Y que además pongan el foco no en esta convención que tenemos que a todo evento lograr implementar el currículum, ¿verdad? Que es un poco la lógica en la que han entrado algunos establecimientos, ¿verdad? Sobre todo por exigencia a veces de la familia, en mi opinión también bastante irracionalmente, y poner el foco en lo que importa, que es la salud, el bienestar socioemocional de los estudiantes. Los niños también lo están pasando mal, Carla. Y no se nos puede olvidar eso. Los niños también están hoy día en una situación súper compleja para ellos, para sus vidas, llenas de incertidumbre, con familias que están perdiendo su trabajo. No tiene ni un sentido que la educación se transforme en una nueva fuente de agobio, ¿ya? Y yo creo que lo que ha ocurrido, el CIMSE, las vacaciones, lo que estamos conversando ahora, demasiada presión, ¿verdad? Para aprender sin parar, que fue como la noción que también instaló el propio gobierno, no ayuda, ¿ya? Lo que hay que transmitir desde las autoridades es más bien calma, es que hay tiempo. Carla, en Chile es uno de los países que más tiempo escolar tiene y por tanto, exceptuando los casos más complejos como cuarto medio, hay tiempo para recuperarlo. Vamos a tener que hacer un trabajo de priorización, de nuclearización del currículum para los próximos años, pero yo creo que pensar que hoy día es el momento para en el semestre que queda, hacer todo el esfuerzo para comprimir y esforzarnos, terminar evaluando a los niños. El gobierno también se ha negado la idea de una aprobación automática, que todos los niños pasen de curso. Cuestiones que son lógicas, que están pasando en el mundo, porque la mayoría de los países desarrollados están entendiendo que el foco hay que ponerlo en cuidar a los niños. Y yo creo que eso no es tan complejo, y cuidarlo es también entender que están aprendiendo otras cosas hoy día, fomentar ese aprendizaje, confiar en los profesores que van a hacer el mejor trabajo posible con las herramientas que tienen y proveerles las herramientas para que lo hagan. Y de eso se trata. Yo creo que no es tan difícil, pero creo que a veces las convenciones, nuestras propias ideas preconcebidas de cómo hay que hacer la educación, nos juegan una mala pasada, y ojalá que poco a poco vayamos equilibrando mejor. Yo, para ser justo, creo que hay muchos profesores y directivos que están haciendo un esfuerzo enorme y están logrando revertir esta situación, pero creo que también requieren más apoyo, ¿verdad? Y requieren que nos dejen también un poco tranquilos hacerlo. Las evaluaciones para eso no ayudan,
la repetición no ayuda y varias otras cosas que hemos conversado en estos días, ¿verdad? Sí, ahora también tengo la impresión de que hay como incentivos, no sé si llamarlos perversos, pero que van en el sentido al menos contrario de lo que tú dices, que tiene que ver también con el tema económico. En los colegios que se pagan, hay un gran interés de los papás de sentir que se reemplaza el servicio de alguna manera para seguir pagando, y papás que dicen no me deberían cobrar lo mismo porque evidentemente el objetivo de aprendizaje no se está cumpliendo de esta manera. Y también en los colegios públicos, porque aquí también hay platas que se transfieren desde el Estado a los colegios y el Estado muchas veces puede tener la mirada de que esa plata o se está perdiendo o no se está bien utilizando. Yo siento, no sé Gonzalo, a lo mejor estoy muy equivocada, pero siento que también el tema y el factor económico está súper ligado a cómo entendemos la educación en un sistema además donde se permite el ingreso o la acción del mercado de manera bien fuerte en nuestra educación. Totalmente de acuerdo contigo, Carla. Yo creo que lo que hemos visto y esta tensión que se produce muchas veces entre las familias de quienes están pagando, colegios privados, privados pagados y algunos privados subvencionados que todavía no llegan a la gratuidad, ¿verdad?, escolar, que efectivamente se produce una situación que tiene que ver con una lógica de cliente y de mercado, como tú bien mencionas. Y por eso que es tan importante avanzar hacia una educación pública, de una concepción pública, ¿verdad? Y no solo estatal, necesariamente, pero con una concepción pública. Por eso es tan importante la gratuidad, ¿verdad? Hubo muchos actores que se resistieron a que tuviéramos colegios privados gratuitos. Imagínate hoy día tuviéramos lo que teníamos hace 4 o 5 años atrás, un conjunto, un número muy amplio de colegios privados subvencionados que cobraban, ¿verdad? Y bueno, pucha que es importante hoy día que tengamos esa concepción de que no hay una transacción económica, sino que hay un bien público, un servicio público que se está poniendo en juego y que eso es lo importante, ¿verdad? Y yo creo que ahí nos ha costado como país entender esto. Creo que esta pandemia también nos está sirviendo para valorar la salud pública. Creo que va a pasar lo mismo con la educación pública. Y claro, lo que tú dices, efectivamente esta relación mercantil que establecemos con la educación nos juega en contra. Y nos juega en contra de lo importante que son los niños. Los terminamos agobiando, terminamos reproduciendo. Hay colegios que están reproduciendo la jornada escolar en la casa. Imagínate lo que eso implica para muchas familias que no tienen ni el computador, ni la conexión, ni la calma, ni el lugar para hacerlo de buena forma. Yo creo que estamos aprendiendo mucho en este momento y creo que se abren preguntas muy profundas sobre la educación que queremos hacia el futuro. Yo en eso estoy expectante y tengo una mirada positiva. Creo que esto nos va a enseñar a poner el foco en lo esencial y que esa es la discusión que se nos viene a futuro. Y ojalá que las autoridades ayuden a esto también, todos los actores, pero quienes conducen el sistema tienen un rol fundamental porque son los que orientan finalmente hacia dónde va el destino del sistema. Bien, importante eso, ¿eh? Un desafío también de cómo darle sentido a una crisis como esta en tantas materias, en la económica, en la sanitaria, por cierto, y también en la educativa. Muchísimas gracias, Gonzalo. Que tengas una buena jornada. Nos vemos. Gracias a ustedes. Buenos días.